Estoy con la doctora Graciela Picnic, especialista en política internacional, y la invité especialmente porque no sabemos si con este señor Putin tenemos un trastornado mental o un estadista que está mirando al futuro de Asia y todo eso. Esa es la idea. Graciela, gracias por venir al programa. Un gusto tenerte acá como siempre. Muchas gracias a vos por tu amable invitación. Bueno, vos sos especialista en este tema y parecía que la guerra de Ucrania iba a ser de 5 días y llevamos creo que 7 meses, si no me equivoco, pero se está proyectando ahora una imagen de un señor que pareciera que está alterado mentalmente. La verdad que no entiendo cómo es el tema. Bueno, a ver, yo creo que él tiene claros los objetivos. Además de tener claros los objetivos que él los planteó a su entorno más próximo cuando decide invadir Ucrania. Sus asesores más próximos incluso se sorprendieron por una decisión de tamaña envergadura, pero yo creo que, bueno, puede ser que sea una voluntad dominante y una voluntad muy firme, pero lo que sí está claro es que él quiere cumplir su objetivo, al precio que fuere. Hay teorías, digamos, de liderazgos fuertes en este momento que hacen referencia a este tipo de personalidad que puede llevar a crisis de semejante magnitud. Y yo te diría que, a ver, si a mí me dijeran o me preguntasen en este momento quién pienso yo que va ganando la guerra, y yo te diría que los logros que ha obtenido Putin no son desdeñables. El conflicto tiene varias dimensiones y nosotros normalmente nos fijamos en la dimensión estrictamente militar, qué obtuvo, qué no obtuvo, cuántas amenazas hay, sobre qué territorios, cómo la consiguieron, etcétera, etcétera. Si nosotros mirásemos el resultado de esas amenazas y esas conquistas, son varias. Es decir, desde el punto de vista de territorios obtenidos, ha tenido éxitos. Si al éxito en campo de batalla se le suma la habilidad para, generar esas suertes de referéndum que le dan como positivo, indudablemente, porque han sido ciertamente manipuladas, vos ya allí tienes dos, logros, porque uno es el éxito en la guerra en sí misma y el otro es el éxito de ser creativo o lo suficientemente astuto para inmediatamente generar una instancia como es la del referéndum para asegurarse la anexión de esos territorios, que ahora se firma esa anexión, luego de los resultados. Esa es una dimensión. Sin embargo, existe, además de lo de la guerra, que indudablemente ahora acaban de anunciar que ha hecho un escenario de amenaza cuasi real respecto de la amenaza nuclear, que lo tiene tan preocupado indudablemente a Occidente, ha puesto en marcha, digamos, una infraestructura militar que preocupa porque indudablemente que ya tiene, digamos, instalado aquel submarino del apocalipsis, como le llaman algunos especialistas militares, que tiene capacidad de generar o lanzar torpedos nucleares, que es verdaderamente preocupante si lo llega a poner en práctica y que además con un agravante, que es que son submarinos que tienen la posibilidad de barrer con ciudades como Nueva York en segundos. De modo tal que el incremento de la guerra es absolutamente enorme, con un dato adicional, que es que quien tiene la información es el que va a definir la guerra, porque si nos imagináramos en la paridad armamentística, ¿quién puede más? No puede más Putin o Rusia que los Estados Unidos.
tienen una paridad importantísima, no solamente en armas nucleares, sino en otro tipo de infraestructuras. De modo tal que desde el punto de vista de las capacidades armamentísticas hay paridad. El tema es quién maneja la información. Y ahí entramos en otro tipo de situación, que es la información que ellos están recibiendo desde los satélites. Y en ese sentido, la ayuda que ha recibido Ucrania ha sido enorme, porque son muchas las empresas privadas que tienen satélites. No te olvides, Rubén, que hay 25.000 satélites en el espacio. Solo sobre Ucrania hay unos 50 enfocándolo. Y la posibilidad de ataque a algún satélite por parte de otro satélite enemigo es altamente probable, aunque difícil. Si se ponen como objetivo lo pueden alcanzar. Por eso te digo que la guerra de la información que se está librando desde el espacio es absolutamente enorme, y con un apoyo importantísimo como ha sido el de Elon Musk, por ejemplo, cuando les ha instalado 25.000 terminales en el territorio de Ucrania para que Ucrania pueda continuar teniendo capacidad informativa, pero no la capacidad informativa de los televisores o la televisión, sino la capacidad de transmisión de información por parte de los militares. O sea, hubiera sido imposible que Ucrania hubiese recuperado algunos territorios si no hubiera sido por la capacidad de información que le están brindando desde los satélites las empresas, en especial en este caso la empresa como la Starlink, que es una empresa mayor, pero utiliza ese sistema, vamos a decir así, que le está posibilitando saber dónde están situados los puntos de amenaza por parte de los rusos. Entonces, acá hay un tema que va a definir la guerra, que es quién le provee a los militares o a quienes están en el campo de guerra, quién les va a proveer la información para que puedan actuar. Del mismo modo que Putin se provee de sus sistemas satelitales que le establecen cuáles son los puntos más vulnerables para poder atacar. Pero hay otro conflicto que me parece que es muy importante, y es el conflicto político, digamos así, que es la estrategia política que viene utilizando, que yo lo he analizado muchas veces, lo he expuesto, respecto de los puntos de desestabilización del planeta, fundamentalmente en Occidente. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que ahora el Nord Stream, o sea, los ductos que llevan el gas han sido saboteados, cuando nosotros vemos que las terminales de pantallas en las cuales abrevan las compañías aéreas en Estados Unidos han sido saboteadas, cuando vemos que la red de electricidad en Alemania, sobre todo Alemania del Norte, ha sido saboteado, cuando vemos que en países nórdicos han detenido los que manipulan los drones con información estratégica importantísima, nos damos cuenta de los 300 millones de dólares que ya, o más, que ya Putin ha invertido para desestabilizar a Occidente con sabotajes, pero también promoviendo todo aquello acto subversivo que pueda tener posibilidades de ser incrementado dentro de Europa, pero también en el resto del mundo, en donde impera Occidente. Y así tenemos cómo ha financiado campañas electorales, sobre todo de la extrema derecha en Europa, o también ha posibilitado corromper no solamente políticos, sino también a sectores de la justicia. Y así tenemos cómo los separatistas de Cataluña están involucrados en esta suerte de corrupción,
o las posibilidades en Escocia o en Irlanda del Norte de separarse del Reino Unido, etcétera, etcétera. Entonces, en su momento yo detecté 25 puntos en el planeta de financiación de Rusia para desestabilizar Occidente, pero hoy los tenemos mucho más cerca con la guerra de Ucrania. Pero también hay otra cuestión. Está logrando desestabilizarlos desde el punto de vista de la conflictividad entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque si bien Trump, digamos, amedrentaba sobre todo a la OTAN, más que a la Unión Europea, con el aporte que debían hacer del 2% del presupuesto para defensa, para poder ayudar a los Estados Unidos a cubrir las necesidades estratégicas en Europa y en algunas otras partes del mundo, hoy nos vemos con qué situación, con que en realidad los europeos y quienes pertenecen a la OTAN consideran que Trump tenía razón, había que incrementarlo, pero se produce otro problema y es dentro de la Unión Europea cómo empieza a colisionar lo que aporta Estados Unidos en relación o en comparación con lo que aporta Europa. Van más de 100.000 millones de dólares aportados en armas, en ayuda humanitaria, en préstamos, etcétera, a Ucrania. La mayor parte de eso lo pone Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace ahora la Unión Europea? Entra en conflictividad con Estados Unidos porque dice que hay un problema de fondo, que ellos tienen a cargo receptar los migrantes y la ayuda humanitaria corre fundamentalmente por parte de ellos. Y así sucesivamente, Putin va logrando insertar una división intraoccidental a partir de su reposicionamiento permanente en Ucrania. Y ni qué hablar de lo que es los aspectos desde el punto de vista económico, que son más que significativos.